La muerte al yo, el camino al cambio y al poder de Dios, por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 2. La necesidad de la muerte al yo. A lo largo del tiempo que llevo ministrando al pueblo de Dios en diferentes áreas, he encontrado que el principal problema no es liberar a las personas, sino mantenerlas libres. No es sanarlas, sino que permanezcan sanas. No es desatar el poder de Dios sobre ellas, sino que se empoderen para hacer ellas mismas las obras de Cristo. No es que reciban bendición, sino que permanezcan bendecidas. No es sacarlas del mundo, sino que la mentalidad del mundo salga de ellas. Muchos creyentes, después de ser sanos o libres, vuelven a enfermarse de lo mismo o a ser oprimidos espiritualmente en las mismas áreas. Una gran cantidad, después de recibir a Jesús en su corazón, no sabe cómo cambiar su vida o incluso no sienten la necesidad de cambiar para agradar al Padre Celestial. La gente quiere los milagros, quiere el poder, quiere la gracia, la prosperidad y todo lo que Dios tiene en su mano, pero no está dispuesta a dejar su vieja manera de vivir. Consultando al Señor al respecto, Él me enseñó que la causa principal es que los cristianos reciben la liberación, sanidad o bendición, pero no hacen un cambio en su manera de vivir. Quieren los beneficios de creer en Dios, sin pagar el precio de morir a su vieja manera de actuar. No se niegan a sí mismos, no mueren al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, como dice Efesios 4:22. No crucifican su carne o naturaleza pecaminosa, con lo cual mantienen abierta la puerta para que el enemigo ataque su vida y el pecado los domine. Permítame advertirle que no importa cuántas veces sea libre de una opresión espiritual, si no cierra la puerta de acceso, el demonio siempre volverá. La enfermedad regresará, los vicios volverán, los pecados del pasado regresarán y la bendición cesará. La clave para no perder todo lo recibido de la mano de Dios, que nos fue dado por la gracia y el poder de Cristo, es la muerte al yo, al ego, a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a la naturaleza de pecado. Lo único que autoriza a Satanás para atacar nuestra vida es nuestra desobediencia y falta de muerte al yo. El Evangelio del apóstol Juan relata que en cierta ocasión Jesús se encontró en el templo con un paralítico que él había sanado antes y al reconocerlo le recomendó, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. El ámbito espiritual es real y nosotros podemos activarlo tanto con nuestra obediencia para bien como con nuestra desobediencia para mal. Parece que la gente en general siempre está tratando de evadir esta verdad o condición para mantener lo que ha recibido de Dios. En este versículo Jesús dejó muy claro que de seguir pecando la enfermedad volvería al cuerpo de aquel hombre. Aceptar a Cristo en nuestro corazón es identificarnos con Él en su muerte y resurrección. No hay manera de conservar nuestra vieja manera de vivir y a la vez retener lo que hemos recibido por su obra completa en la cruz. Debemos tomar la decisión de dejar atrás el pecado y la única manera es muriendo al yo carnal, dado que la paga del pecado siempre es muerte y el pecado es parte esencial del yo. Son inseparables. Para erradicar el pecado de nuestra vida, debemos matar la fuente que lo alimenta o le da lugar en nuestra vida, y esa fuente es el yo. Conociendo los principios del mundo espiritual, Cristo también nos dejó una advertencia en cuanto a lo que sucede cuando hemos sido libres de alguna influencia u opresión demoníaca. Mateo 12, 43 al 45 nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Esto nos da una clara muestra de que los demonios ocupan un lugar en nuestro ser, el cual sienten que les pertenece. Sabemos que ese espacio fue concedido legalmente, ya sea por nuestro pecado o por el de nuestros antepasados. Y que si pasamos por sanidad interior y liberación, si hemos aplicado la obra de la cruz a las diversas áreas de nuestra vida, somos libres por la sangre de Cristo. Pero en este versículo de Mateo vemos que la liberación no está sellada mientras ese espacio que dejaron los demonios al ser expulsados permanezca vacío. Aunque esté barrido y adornado, observe esto, no hay problema con que la casa esté barrida y adornada. El problema es que esté desocupada. El enemigo volverá a buscar morada en esa casa. Cuando la encuentre vacía, se asegurará de hacerse más fuerte que antes, trayendo otros 7 espíritus peores con él para poder ocuparla definitivamente y operar desde allí. La razón es que ellos siempre van a buscar volver al lugar que consideran su casa. Y allí es donde entra la responsabilidad del creyente de comenzar a dejar que Cristo sea Señor de todo, que ocupe ese espacio. El creyente que no ha muerto al yo carnal no le ha dado el señorío a Cristo en esa área. Y tarde o temprano la opresión volverá. Cristo solo es Señor de las áreas que usted le haya rendido. Lo que es cierto es que tanto para permanecer libres de toda influencia demoníaca, como para avanzar en nuestro camino a alcanzar la semejanza de Cristo, tenemos que pasar por un proceso de muerte al yo. Debemos morir con Jesús para luego resucitar también juntamente con Él. No hay otra manera de alcanzar todo lo que Dios planeó para nosotros en esta tierra, de manifestar su gloria aquí y de ser relevantes en la expansión del reino. Siento que el Espíritu Santo me impulsó a escribir este libro porque muchos cristianos hoy saben que tienen que morir con Cristo, pero no saben muy bien a qué ni cómo o qué significa eso de morir exactamente. En mi experiencia puedo decir que nada de lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de mí ha sucedido sin que mediara una muerte continua a ese viejo hombre. Yo he tenido que morir una y otra vez a mí mismo y a muchas cosas para ver nuevos niveles de unción, poder y gloria de Dios en mi familia y ministerio. Nada de lo que el Señor me ha dado ha venido por vivir un evangelio fácil, cómodo ni conveniente para mi carne. El sacrificio vivo para mí es un estilo de vida. Al principio de mi ministerio yo viajaba a distintos países de Latinoamérica como evangelista. Como todavía trabajaba secularmente, lo que hacía era tomar mis vacaciones para viajar a predicar el Evangelio donde Dios me enviaba. Incluso llegué a viajar mientras mi esposa estaba embarazada, lo cual fue un verdadero sacrificio para ambos. Cuando comenzamos la iglesia, utilicé todos nuestros ahorros para pagar los primeros meses de renta de la iglesia. Y mi esposa, embarazada de nuestro segundo hijo, trabajaba de noche limpiando oficinas para pagar un programa de radio para predicar el Evangelio en la ciudad. Hoy por hoy, seguimos presentando sacrificio vivo de diferentes maneras. El verdadero significado de morir a uno mismo. Hoy en día no se predica ni se enseña la palabra sacrificio. Tampoco se habla de compromiso ni de morir al yo. Todo está basado en si la gente quiere y puede, si no lo incomoda, si no la ofende, si no tiene que perder nada ni cambiar nada en su manera de vivir, de pensar o de actuar. Se predica un evangelio de tolerancia, no de cambio, mucho menos de sacrificio. Pero la verdad inconmovible es que no se puede tomar el poder sobrenatural que Cristo conquistó en la cruz sin que medie una muerte. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Gálatas 2:20. Y no estoy hablando de una muerte física, esa ya la pagó Jesucristo. Si se trata de sacrificio, no me refiero a darse latigazos ni a hacer largas peregrinaciones a algún lugar lejano, sino a presentar sacrificios espirituales como sacerdotes, sacrificios de alabanza, adoración, oración, de tiempo, de dinero, de presentar nuestro cuerpo y renunciar al pecado. Nos enseña Primera de Pedro 1:5.
Además, también quiero aclarar que el sacrificio no es para ganar el favor de Dios, sino para desatar su poder sobrenatural legalmente en esta tierra. ¿Por qué actuamos como actuamos? Examinemos nuestra propia vida. ¿Por qué nos enojamos? Porque alguien se ha metido con nuestro yo. ¿Por qué mentimos? Porque pensamos que la mentira será ventajosa para el yo, porque nuestro yo se resiste a perder, a pasar vergüenza, a tener que renunciar a algo. Si sentimos que nuestro yo va a perder algo, va a quedar mal o va a tener que salir de su comodidad, mentimos. ¿Por qué somos deshonestos? Por la misma razón, porque nuestra concupiscencia preserva la vida de ese yo egoísta y demandante. ¿Por qué somos impuros e inmorales? Porque pensamos en dar placer al yo por encima de todo, porque el yo es nuestra prioridad. ¿Por qué sentimos envidia y celos? Porque alguien se adelantó a nuestro yo y obtuvo lo que creemos que nos corresponde. Porque el yo jamás se conforma con lo que tiene. Siempre quiere más, quiere lo propio, lo ajeno y más. Acumula, acumula y nunca le alcanza, porque su apetito es insaciable y compulsivo. La muerte del ego consiste en negarse cada día al yo carnal, egoísta, mundano y rebelde. Ese que quiere solo lo que le conviene a su apetito insaciable por los placeres de este mundo, por la satisfacción a corto plazo, por la exaltación de sí mismo. El que quiere dormir más y orar menos, comer más y no ayunar, pervertirse más y no santificarse, pecar más cada día y no renunciar al pecado, que es rebelde a Dios y no se rinde a su señorío, que es contrario al Evangelio de Cristo y no le importa establecer el reino de Dios en esta tierra. Ese es el que tiene que morir. Como resultado de la falta de esta muerte en los creyentes y líderes cristianos de hoy, la iglesia no tiene poder y las bendiciones que se obtienen se terminan perdiendo. Muchos líderes hoy priorizan su bienestar, su cheque a fin de mes, su posición, la aceptación de su gente y de la sociedad que los rodea. Se olvidan o tienen miedo de predicar la muerte a tantas cosas que alejan a los creyentes del verdadero camino que Cristo enseñó. Pero algo es cierto, y es que sin muerte no hay cambio, ni transformación, ni poder sobrenatural. El ejemplo de la manifestación del egoísmo en los discípulos de Jesús. Los discípulos de Cristo pasaron situaciones en las que su yo egoísta se manifestó, y Cristo siempre los llevó a morir. Si enumeramos algunas de esas situaciones, vemos, por ejemplo, discípulo contra discípulo, Lucas 9:46. Aquí los discípulos de Jesús discutían sobre quién de ellos sería el mayor. Estos hombres escogidos por el Mesías estaban todavía en el proceso de entender para qué habían sido llamados. Todavía creían o tenían la expectativa de que su yo carnal tendría alguna ganancia en el asunto, alguna posición de mayor jerarquía sobre los demás. También se involucraron en disputas con discípulos que no eran de su grupo, Lucas 9:49, prohibiéndoles hacer lo que ellos hacían. Su ego no estaba dispuesto a ver que alguien más desatara el poder que Jesús les había impartido. Su visión no estaba puesta en extender el reino, sino su ego. Además, vemos a los discípulos de Jesús en discusiones de raza contra raza o racismo, de judíos contra samaritanos. Lucas 9:54, queriendo tomar venganza por una afrenta. Los samaritanos no los habían querido recibir porque eran judíos, y ellos le pidieron a Jesús que los dejara clamar fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Y Jesús les respondió algo maravilloso. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y finalmente vemos a los discípulos en indecisiones y buscando su comodidad. Lucas 9:59 al 62. Jesús los llamó a seguirlo y a anunciar el reino, y ellos le daban excusas, porque no podían decidir la muerte a su egoísmo, a su yo carnal.
Muchas veces a los creyentes les pasa lo mismo. Quieren tener un lugar de preeminencia en la iglesia. Su ego demanda ser mayor sobre sus hermanos y no entienden a qué han sido llamados realmente. Desprecian a otros creyentes que no tienen el poder, la revelación, la iglesia o el impacto que tienen ellos. Quieren ver castigados a quienes los desprecian, pero cuando se trata de morir a su yo para extender el reino, se muestran indecisos y se aferran a su comodidad. La persona que desea a Cristo preservar su comodidad, su manera de hacer, sus ideas y sus placeres, no llegará a ninguna parte porque Cristo y la comodidad del yo son incompatibles. Los discípulos de Jesús todavía pensaban en términos egocéntricos, como piensa un hombre carnal. Pensaban en salvarse, pensaban en posición o en ganar competencias de egos, pero nunca en morir a sí mismos. Estas son manifestaciones del yo carnal, que no ha muerto. En el ministerio de Cristo, todo huele a sacrificio. Si queremos ser como Él y cumplir su voluntad, nuestra existencia también olerá a sacrificio. Una de las razones por la que la gente no se compromete con Dios es que no quiere morir a su egoísmo. El egoísmo siempre será el obstáculo más grande para hacer la voluntad de Dios y comprometerse con Él. El Hijo de Dios no tuvo reparos en declararlo tal como es. En Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es decir no a lo que uno quiere, siente y piensa, para decirle sí a lo que Dios quiere, siente y piensa. Es decirle sí a su voluntad para cada momento, situación y condición. Y tomar la cruz cada día es ese sacrificio diario del viejo hombre, nuestra carne. Lo cierto es que debemos perder la vida del alma con sus deseos egocéntricos para ganar su vida, la eterna, la que es con Él, tanto en la tierra como en el cielo. Porque el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Hay diferentes palabras griegas que se traducen como vida, bios, que es la vida física, suje, que es la vida del alma, donde se hallan la voluntad, la mente y las emociones. Y Zoe, que es la vida del espíritu. Cristo nos está diciendo, si amas tu suje o la vida del alma, lo que piensas, sientes y quieres, entonces morirás o perderás la Zoe o vida del espíritu. Pero si la aborreces, vivirás la vida que es la eternidad con Cristo. No se puede vivir la vida del alma y la vida de resurrección al mismo tiempo. Es imposible que se manifiesten las dos en la misma persona al mismo tiempo. Una tiene que morir para que la otra viva. Para hallar la vida plena de Cristo, debemos perder la natural del alma. Todo lo que este mundo llama vida es algo efímero. Su gloria es pasajera, corrupta y vana. No tiene la capacidad de sustentarse a sí misma. En cambio, si morimos a ella, alcanzaremos nuevos niveles de la vida verdadera de Cristo, eterna, cuya gloria es la de Dios, incorruptible y santa, que se sustenta a sí misma porque su fuente es inagotable. En el reino, la muerte a uno mismo no es una opción, sino un mandato y una condición ineludible para permanecer en la vida eterna. Si vemos esto como un mandato y no como una opción, no podemos dejar de predicarlo, de anunciarlo y de demandarlo a los creyentes para que avancen en su crecimiento y madurez espiritual. De otro modo, nunca vendrá el compromiso ni el fuego y poder sobrenatural para cambiar hogares, vecindarios, ciudades y naciones, para establecer el reino de Dios y su justicia en la tierra. El apóstol Pablo también enseñó de esta muerte cuando les escribía a los creyentes de la iglesia de Corinto, diciendo, os aseguro, hermanos,
Por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Primera de Corintios 15:31. Pablo no se refería a morir físicamente, sino a morir al viejo hombre, al hombre adánico, a la carne, al yo carnal, a ego, es decir, todo lo corruptible y mortal. Morir a ese yo significa renunciar a los viejos hábitos, a los deseos corruptos, a los malos pensamientos, a sentimientos de ira, enojo, resentimiento, amargura, los cuales son propios del ADN diabólico que el pecado nos heredó. Morir al yo es renunciar a nuestra voluntad testaruda y egoísta, a nuestras ambiciones personales, al amor al dinero, a toda relación que tome lugar de Dios. Significa rendir la voluntad rebelde contra el Padre, rendir el orgullo, renunciar a vivir por y para uno mismo. Morir al yo es vaciarse de uno mismo, despojarse del pasado, del celo, la envidia, deseos de venganza, falta de perdón, para dejar que Cristo viva a través de uno con su naturaleza de santidad, pureza, fruto del Espíritu, para que surja en nosotros el vivir por amor y lealtad al Padre y a la vida del Espíritu. Todo esto es sabiendo que Dios conoce nuestros anhelos y quiere cumplirlos para que seamos felices en Él. Pero, y creo que vale la pena aclarar que la muerte que estamos tratando aquí se refiere no solo a lo que detallamos en el párrafo anterior, va más allá e incluye también la muerte a cosas que no son malas en apariencia, pero que interrumpen el cumplimiento del propósito divino en nosotros. Son cosas buenas que se interponen entre uno y el Padre Celestial. Su amor, su perdón, su reino, su plan con nuestra vida, su propósito al crearnos. Morir a uno mismo es ceder la voluntad propia por ver la de Dios cumplida sin importar el precio que debamos pagar o cuántas muertes tengamos que atravesar. Es morir a lo que uno quiere hacer, aún si es bueno, por realizar lo que Él quiere, que siempre es mejor. Esto lo hacemos por la revelación de su omnisciencia y soberanía, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9.